Poderosamente Podcast, un espacio para hablar de pensamientos, sentimientos, acciones y emociones. Un espacio donde hablaremos del poderoso poder de tu mente. Hello, bienvenidos nuevamente a Poderosamente Podcast. Qué rico que estén por acá otra vez escuchando. Nuevamente agradecer a todas las personas que han compartido, que me han escrito, que me han dado sus comentarios, de verdad que me han llenado de muchísima felicidad. Bueno, y voy a iniciar diciendo que espero que no se esté escuchando mucho ruido de fondo, pero resulta que no estoy en casa, porque en mi casa precisamente en este momento hay mucha gente y quería grabar el podcast porque quiero que tengamos una periodicidad y pues aproveché y me vine para donde mi suegra, que la casa estaba sola, pero resulta que me acabo de dar cuenta que por la zona donde vive mi suegra hacen mucha bulla o ruido, como le digan ustedes. Llegué y había un señor gritando que pescado fresco, hay gallos cantando, hay una gallina como que acabó de poner un huevo, o sea, qué caos, hay pajaritos. Bueno, el caso es que no sé si se escuche mucho de fondo, pero dije, vamos a hacerlo, no creo que se escuche demasiado, si se escucha se van a dar cuenta que esto es súper natural, que de verdad que el podcast es como una terapia para mí, conversar frente a un micrófono en este caso, para mí es como, sí, es terapéutico, como que me hace aprender un montón de cosas a mí también y pues obviamente a las personas que están escuchando hay alguna que otra cosita que se les queda y de verdad que esto me pone muy feliz. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de un día menos. ¿Y aquí viene el tema el día de hoy? Resulta que yo estaba pensando, ¿cuándo fue el momento en el que yo como que digamos me di cuenta de que tenía que hacer algo con mi vida? O sea, de que me di cuenta de que tenía que hacer ciertos tipos de cambios, ¿cierto? Y en el que yo me di cuenta que la vida se me estaba pasando así sin darme cuenta, sino como en piloto automático. Y entonces se me vinieron varios pensamientos a la cabeza, porque obviamente no fue solo un suceso, sino que fueron varias cosas, pero digamos que este fue el como que marcó la parada, ¿cierto? Y vamos a hablar de dos cosas. El podcast se llama Un Día Menos y vamos a hablar también de una persona que hace podcast, pero que digamos me dio una sacudida peor que el primer suceso. Entonces, resulta que el primer suceso fue en el 2019, ¿cierto? Yo recién había aprendido a manejar carro, o sea, había aprendido en el 2018 en octubre y en mayo del 2019 yo tuve un accidente de tránsito grave. A mí no me pasó prácticamente nada, solo tuve una contusión en el cuello, pero digamos que ese suceso sí me hizo dar cuenta de muchas cosas y como que dije, o sea, pude haber perdido mi vida el día de hoy y me voy contenta de lo que hice. O sea, me voy tranquila, me voy satisfecha o verdaderamente en esos últimos momentos, digamos, de vida, uno piensa, no disfruté lo suficientemente la vida, ¿cierto? Y resulta que el accidente fue de la siguiente manera. Eso recuerdo que yo tenía que llevar a Andrés al centro de Medellín. Él iba, yo creo que por unas reuniones, unas clases, no recuerdo. El caso es que él llevaba el carro, yo lo dejaba y ya pues yo me venía en el carro conduciendo. Y fue muy curioso porque yo siento que ese día yo iba más ida de lo normal en mi vida, o sea, no estaba para nada presente como en la realidad, ¿cierto? Y antes de salir de casa, me acuerdo que estuve alegando mucho internamente, no Andrés, porque la maleta del carro estaba repleta de unos tarros, pues de unos recipientes gigantes de una empresa que tenemos Carlos y yo de productos de limpieza. Y yo vi esa maleta así súper llena y yo me ofusqué un montón y yo dije, no le cabe nada a esta maleta, qué desespero porque tenemos este desorden, tanto, pero sin embargo íbamos tan cogidos de la tarde que yo simplemente dejé la maleta así llena y ya. Cuando yo ya venía del centro de Medellín, pues ya había dejado a Carlos Andrés
pasó que había mucho trancón en una vía principal, pero muchísima congestión. Y detrás de mí venía un bus. Y resulta que hubo un momento en el que, pues digamos que empezó a moverse un poquito más la congestión vehicular y empezamos como a andar un poquito más rapidito, pero pues tampoco súper rápido. El caso es que yo sentía que el bus venía pegado tras de mí, pero solo lo vi como en un momento y ya. Y cuando íbamos llegando a un semáforo, el semáforo se puso en naranja y había un agente de tránsito, entonces se puso en naranja y el agente de tránsito inmediatamente incluso se bajó, ¿cierto? Yo paré como es, porque el naranja es para avisar que uno debe parar, paré y además el agente de tránsito se atravesó, pues digamos, la vía para parar los carros. Y cómo es que el del bus de atrás no para, sino que venía ya con impulso y me choca. O sea, no, pensó que yo me iba a seguir el semáforo en naranja y me choca por detrás. Mi carro, o sea, lo alcanzó a empujar más o menos unos 15 o 20 metros, salió esa vez cuando tomaron las medidas. 15 o 20 metros empujó el carro. O sea, fue el susto más grande de la vida. O sea, yo vi pasar mi vida en un momentico, a pesar de que yo no sentí como un impacto tan fuerte. Y era la primera vez que me accidentaba en el carro. Pero yo sí vi que quedé muy lejos de donde fue el accidente. Y a mí me dolía nomás un poquito como el cuello y yo sentía que me había golpeado como que en la rodilla. Y la cosa quedó así, o sea, yo entré en pánico, yo empecé a temblar, el del agente de tránsito de una se fue hacia donde mí, como a ver yo cómo estaba, yo bajé la ventana y él me dijo, ¿cómo estás? Y yo le decía, no, yo estoy bien. O sea, se lo juro que yo pensé que no nos había pasado nada, yo estoy bien, yo estoy bien. Nosotros en la silla de atrás teníamos la silla pues de la niña. Entonces el carro es muy oscuro y medio se veía que había una silla, entonces la gente del tránsito se desesperó un montón y me dijo, la niña, hay que sacar a la niña. Y yo no, yo vengo sin niña, es que bueno, bájate. Y yo no era capaz de bajarme, o sea, yo estaba paralizada del susto y solo le dije, se dañó mucho el carro. Y él me dijo, por completo, y yo no lo podía creer, o sea, yo decía, no puede ser, y el carro estaba súper nuevo. Y yo, no puede ser, como que se dañó mucho. Y entonces me entré como más en pánico, o sea, en ese momento, qué rabia en este momento pienso, pero en ese momento yo solo pensaba en el carro, porque yo ya había visto que a mí no me había pasado pues como absolutamente nada. Llamé a Andrés, Andrés no contestaba números de llamadas de números desconocidos, de mi celular no quería salir la llamada, bueno, al rato me contestó y Andrés fue por mí pues al lugar. Cuando llegó él me dijo, se dañó horrible el carro, pero yo no me bajaba. Hasta que llegó Andrés y Andrés me dijo, ¿dónde está la ambulancia para que venga a revisarte todo? Y yo le dije, no, ¿cómo así? Cuando llegó la ambulancia, cuando me hicieron bajar del carro, a mí ya me dio pues como que la adrenalina se me pasó y obviamente a mí ya sí me empezó a doler todo y sí me dolía mucho el cuello porque obviamente el golpe hace que uno tenga un movimiento muy brusco. El caso es que bueno, yo cuando vi el carro por detrás, el carro quedó pues la mitad de atrás dañada, o sea, de la silla mía para atrás quedó completamente dañada. Me salvó que tenía unos tarros en la maleta, los mismos recipientes que dije al principio, que amortiguaron todo el golpe del bus. Porque al bus, cuando se chocó contra el carro, yo no sé de dónde le salieron como unas varillas al bus, pues unas cosas metálicas súper, ¿cómo se dice?, afiladas, y perforó la maleta del carro y perforó los tarros. O sea, si esos tarros no hubiesen estado ahí, yo posiblemente no estaría acá haciendo un podcast, ¿cierto? Y resulta de que cuando yo ya iba en la ambulancia para el hospital porque me tuvieron que trasladar y el carro estuvo como mes y medio en el taller porque literal no fue pérdida completa, pero le faltaron como 3 puntos para hacer pérdida completa. Mientras yo iba en la ambulancia, yo pensaba mucho en mi hija. Yo decía, yo me pude haber muerto hoy y mi hija está súper pequeña. O sea, yo pensaba mucho en los demás. Pero ya en el hospital yo pensaba, y yo, o sea, si yo me muero en este momento, ¿qué me llevo? ¿Estoy feliz con lo que he hecho? ¿O siento que puedo dar más? Y entonces ahí comprendí que uno todos los días no es que tenga un día más, y, ay, un día más, como dice la gente, ay, un día más yendo a la universidad, un día más yendo a trabajar,
un día más con tal persona, no, es un día menos. Y o sea, y eso fue como un cambio de chip completo y yo dije, estoy contenta con lo que estoy haciendo con mi vida. O sea, si me muero hoy, me voy feliz. Lo que hago todos los días hace que mi vida tenga sentido, ¿cierto? Y no quiere decir que, o sea, que uno tenga que vivir en un mundo lleno, no sé, de fantasías, estar siempre feliz, pero sí o al menos que uno viva una vida presente, una vida en la que uno diga, al menos estoy dando lo mejor de mí cada día para realizar tal cosa, al menos estoy dando lo mejor de mí para, para cumplir alguna meta que quiero, ¿cierto? Sí, soy súper consciente de que hay veces que es muy difícil, muy, muy difícil, o sea, yo más que nadie lo sé. Sé que hay días en los que uno no se quiere levantar, en los que uno no le provoca ni organizarse, sé que hay días en los que uno solo quiere estar metido en la cama, no quiere pensar en nada, quiere que se lo trague el mundo, soy súper consciente de eso. Y siento que también es muy necesario vivirlo y que el hecho de que una persona llegue y le diga a uno, no, párate, anímate, arriba esos ánimos, pues eso no va a cambiar la situación, ¿cierto? Pero también soy consciente de que solo uno es el encargado del bienestar, pues de uno mismo, ¿cierto? Y de que si digamos yo estoy pasando por una situación mala, no sé, tengo un episodio de depresión, de ansiedad, lo estoy hablando desde mi experiencia, ¿cierto? No quiere decir que así sea para todos. Yo siento que para mí yo soy la misma responsable de decir, bueno, busca qué es lo que está detonando esto, busca cuál es la forma en la que puedes, digamos, como sanar un poquito esto que estás sintiendo. Mira qué tienes a tu alrededor, tu contexto y qué puedes cambiar para mejorar. Y pues digamos que yo soy muy hippie en el sentido de que a mí no me gusta mucho como, ay, medicarme, tomar pastillas y así, pero si a veces es necesario, porque somos química y pues necesitamos a veces de componentes químicos para poder regular ciertas cosas en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, es eso. Y ese día, a partir de ese día, de ese accidente, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo siento que había hecho muchas cosas con mi vida, pero sentía que podía dar más. Y desde ese momento, todos los días de mi vida, yo agradezco por haber amanecido despierta, por abrir los ojos, eso sonó súper redundante, pues por abrir los ojos, por tener mis 5 sentidos, por tener a las personas que tengo a mi alrededor, por tener que ir a estudiar, por tener algo para generar dinero. O sea, en serio yo agradezco por absolutamente cada una de esas cosas y digo, un día menos. Pero no en el sentido de como, ay, un día menos me voy a morir, no, sino como un día menos, pero es un día menos que estoy consciente de lo que estoy haciendo. No siempre es así, obviamente, no me las voy a dar acá de que siempre estoy súper bien y todo, no. Pero sí trato de estar la mayor cantidad de tiempo como mirando en qué estoy aprovechando mis días. Yo no quiero que se llegue el momento en el que esté en el lecho de mi muerte y que mi frase sea, ¿qué hubiese pasado si? ¿Cierto? ¿Qué hubiese pasado si hubiera tomado la decisión de renunciar a ese trabajo que no me gusta? ¿Qué hubiese pasado si me salí de esa relación, por ejemplo, amorosa, familiar o de amistad que me hacía mal? ¿Qué hubiese pasado? No, yo no quiero que esa sea la frase que yo me esté recordando en el momento de morir y que yo diga, o sea, me quedé viviendo un qué hubiese pasado, sí, mejor me arriesgo y miro qué es lo que pasa, ¿cierto? Obviamente también soy una mujer con muchas precauciones en muchas cosas de mi vida, pero pongo todo como en un paralelo y no me dejo llevar como por lo que piensan los demás o lo que, sí, por lo que piensan los demás, sino que miro de pronto para mí qué es lo más beneficioso, ¿cierto? Y bueno, y del otro tema que también decía que me dio como 2, 3 cachetadas, fue por ahí un año después del accidente, me recomendaron un podcast. Yo lo he recomendado incluso varias veces en redes sociales. O sea, yo creo que este man, si llega a escuchar alguna vez este podcast, yo me vuelvo así de famosa, me debería de pagar por yo hacerle tanta publicidad, tanto tiempo. Y el podcast se llama Te vas a morir. Y pues, el podcaster se llama
Diego Dreyfus es un mexicano y literal es todo lo contrario a mí, en el sentido de cómo habla. La primera vez que me lo recomendaron, me lo recomendó, creo que fue una amiga, y ella me dijo, lo tienes que escuchar, es genial, o sea, es brutal, te va a aterrizar un montón en un montón de cosas. Y yo, ay, qué nota, y ella todo lo que me recomienda, pum, yo de una voy y lo escucho, voy y lo hago, voy, todo. Y yo empecé a escuchar a este man y yo dije, las pelotas que yo me voy a poner a escuchar a un tipo que yo siento que me está tratando mal. No. Y no terminé de escuchar el podcast. O sea, me dio mucha rabia. Al tiempo lo escuchó Andrés y Andrés me dijo, es muy bacano, me gusta mucho. Y yo, no, ese man es un grosero, ese man piensa que va a venir aquí a gritarme, a decirme un montón de cosas como si no me las pudiera decir suavecito, tanto. Bueno, el caso quedó así. Por ahí a los 8 meses volví y le di la oportunidad, no me acuerdo por qué, o sea, no me acuerdo qué fragmento, como en un TikTok escuché de un podcast de él y yo dije, uff, qué brutal. Y volví y lo escuché. Y el man me dio literal 3 cachetadas, o sea, me pegó una zarandeada, una sacudida, que yo dije, o sea, es verdad, nos vamos a morir y tú qué estás haciendo, o sea, te vas a morir y tú qué estás haciendo. Entonces ese, digamos, como que terminó de confirmar este pensamiento que yo ya venía trayendo después del accidente. Entonces mi invitación hoy es esa, a que ustedes no esperen a estar al borde de la muerte, o no esperen incluso, pues sí, una situación complicada para pensarse en qué están haciendo. O sea, que todos los días puedan hacer algo que ustedes se sientan orgullosos, todos los días aprendan alguna cosa. Qué pena, no sé si se escuchó eso por ahí. Todos los días se sientan orgullosos de hacer alguna cosa, se sientan felices de haber aprendido algo, o felices, o sea, hay pequeñas victorias que uno puede celebrar. El hecho de pararse, eso ya es una pequeña victoria que uno puede celebrar. El hecho de organizarse, porque en serio yo sé lo difícil que a veces es. El hecho de mirarse al espejo un momentico y reconocerse. Entonces, nada, esa es como la invitación el día de hoy. Y nada, bueno, nuevamente agradecerles. Les recuerdo las redes sociales, por allí estoy compartiendo más contenido. La idea es entonces tener un podcast 2 veces a la semana, pues 2 podcasts a la semana. Y sería lunes y jueves, vamos a ver si somos capaces de sacarlo. Y las redes sociales son en Instagram como Poderosamente Podcast 222 y mi perfil personal es jime.canov, Jime con X. No siendo más, muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos nuevamente.